¡Qué horror, Dios mío! La imagen del año es la de la tragedia y el dolor de muchas familias. El mayor accidente de tren en las últimas décadas costaba la vida a 79 personas y conmocionaba a la sociedad española. Un crimen incomprensible que ha dado lugar a todo tipo de hipótesis. El asesinato de Asunta sentará en el banquillo a sus padres adoptivos como los presuntos autores. Sí, 182. La nueva ley de educación quedó aprobada en noviembre con el único apoyo del Partido Popular. La reforma no ha convencido a la oposición ni a la comunidad educativa, que ha reaccionado con una marea verde de movilizaciones. Otra marea, en este caso blanca, ha respondido a los recortes en sanidad y al copago de medicamentos. En Madrid, la gestión privada de 6 hospitales está a la espera de una sentencia que marcará el futuro de la sanidad pública. Son algunos apuntes de un año en el que la crisis ha erosionado la calidad de vida en muchos sectores sociales. 3 millones de personas, según el informe de Cáritas, viven con menos de 300 euros. La imagen dura apenas unos segundos. La mayor tragedia del año se produjo el 24 de julio a la altura de la aldea de Angrois, apenas a 4 kilómetros de Santiago de Compostela. 79 personas encontraron la muerte cuando una máquina del tren Alvia Madrid-Ferrol descarrilaba en la curva de Agrandeira debido al error de un maquinista que no redujo la velocidad. Salía demasiado rápido, no era la velocidad que llevan los trenes cuando pasan por ahí y ya empezaba a tumbar de lado, ya lo ves venir y fue inevitable. Fue tremendo, horrible. Las imágenes son estremecedoras. Uno de los vagones sale volando 15 metros. 180 viajeros sufren heridas de distinta gravedad. Los cadáveres había bastantes y había que mover los cadáveres para poder sacar los supervivientes y todo eso igual, me sacaron incluso hierros y la madera que había molestando para sacar los supervivientes. La identificación de los fallecidos y de los heridos es dramática. En mi caso, yo volé sobre las paredes del tren y caí como una pelota de goma y entonces mi esposa era la que, y está bien grave ahora mismo, era la que se quedó debajo de sillas, 3 personas, sillas y maletas. Francisco José Garzón, un maquinista con muchos años de experiencia, reconoce apesadumbrado su error. Debe de haber heridos muchos, porque está volcado, no puede salir de cabina. Vale, tranquilo, maquinista. Pero es que es mi conciencia y los pobres viajeros. Joder, Dios mío, pobres viajeros. Ojalá no haya ningún muerto. Ojalá, me cago en 10, si no mi conciencia. Luego, ante el juez, tampoco puede explicar por qué circulaba a más del doble de la velocidad en un tramo limitado a 80. Tras prestar declaración, quedó en libertad con cargos. Los responsables ferroviarios achacan el accidente al factor humano y aseguran que el tren cumplía la normativa de seguridad. Algunos expertos admiten que se podría haber evitado con el sistema de frenado automático que llevan los trenes de alta velocidad. 6 días después del accidente, las cajas negras revelan que el Alvia descarriló a 153 km por hora mientras el maquinista hablaba por teléfono con un controlador de Renfe. La audiencia de A Coruña ha pedido una investigación exhaustiva. El accidente ha hecho que se revisen los protocolos de seguridad. La ministra de Fomento anunció en el Congreso medidas para mejorar el sistema ferroviario. Necesitamos decirle a todos los españoles que cuando ocurre en España una tragedia como esta, todo está en revisión. Desde el primer momento os hemos tenido en nuestro corazón, como también... Un funeral de Estado rindió homenaje a quienes perdieron la vida, así como a heridos y familiares. La tragedia tuvo su reverso en una ola de solidaridad y cooperación.
Instantes después del tremendo impacto, los vecinos de la población de Angrois se volcaron en ayudar a las víctimas. Yo tengo mucho dolor en mi cuerpo. A mí lo que más me acuerdan son los niños que gritaban por sus padres y sus madres. Eso es lo que más... Y la gente, que era toda gente muy joven, que se enganchaban en ti, no te dejaban marchar, que no los dejaras solos, que no... que tenías que ir a buscar a otros para salvarlos. Eso es lo que más me impactó. Solo el paso del tiempo aliviará las heridas de este terrible accidente. Queda aprobada la ley orgánica para mejorar la calidad educativa. Tras un año de tramitación parlamentaria, el 28 de noviembre queda aprobada en el Congreso la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, sin el apoyo de ningún grupo de la oposición. El Gobierno defiende que la ley es necesaria para acabar con las altas tasas de abandono escolar, casi el doble que la media de la Unión Europea. Lo va a hacer mediante un sistema que potencie, dignifique y haga transitable la formación profesional. Lo va a hacer mediante un sistema de evaluaciones que asegure que los alumnos van adquiriendo en cada una de las fases las competencias necesarias, y lo va a hacer también a través de una mayor autonomía de los directores y los profesores, una mayor autonomía de los centros que permita que el sistema no sea rígido y que se adapte a los talentos distintos de los estudiantes. Si no hay una marcha atrás por parte del Gobierno, se hará efectivo lo que el resto de grupos parlamentarios de la oposición hemos acordado, y es, en la primera ocasión que tengamos, la derogaremos. Los partidos de la oposición opinan que se trata de una ley segregadora que ataca a la escuela pública y a las competencias autonómicas. Algunos grupos anuncian que la llevarán al Constitucional. Convergencia y Unión defenderán y aplicarán el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley de Educación de Cataluña. Nos vamos a declarar también nosotros como grupo insumisos a esta ley, que es la suya, no del Estado. El cambio en educación es una empresa necesaria y no acaba con la aprobación de la ley. No se encierra en los renglones de la norma. Esta abre caminos. Docentes, familias y estudiantes de todas las etapas se han unido contra los recortes en educación y contra la nueva ley, que los convocantes ven como un ataque a la escuela pública y a la igualdad de oportunidades. Las jornadas de huelga y la marea verde de protestas se han repetido a lo largo del año. Esta ley, la LOMCE, nace muerta. Nace en el más mínimo consenso existente, ya no solamente en el arco parlamentario, en el Congreso de los Diputados, sino de la comunidad educativa en su conjunto. La LOMCE es mejor que la ley anterior, mucho mejor, pero se nos queda muy corta y resulta insuficiente. Una ley de educación, si no es consensuada por todos, no sirve. Debiera tener casi la misma importancia que la Constitución. El ministro de Educación ha estado en el centro de otras polémicas, como el criterio para la concesión de becas y la subida de las tasas. En noviembre anunció un recorte de las ayudas a los Erasmus con el curso ya empezado. Miles de Erasmus estamos en la misma situación. Queremos respuestas y las queremos ya. Ante el aluvión de críticas, Ver rectificó horas después. Esta imagen fue una de las más comentadas del año en el ámbito educativo. El desplante al ministro en la entrega de unos premios fin de carrera a los mejores expedientes. Ni las peticiones de dimisión desde diversos partidos y colectivos, ni el haberse convertido en el peor valorado en las encuestas del CIS parecen haber hecho mella en el ministro de Educación. Yo tiro la toalla generalmente con cierto desorden al salir de la ducha. Es el único sitio donde la tiro. Hace algo más de un mes, el propio presidente del Gobierno le ha manifestado su apoyo expreso. La LOMCE es la séptima ley de educación de la democracia. Mientras, hay voces que apuestan por un pacto de Estado que dé continuidad al modelo educativo y lo deje al margen de los vaivenes políticos o los cambios de gobierno. Mientras la ley Wert se abría paso en el Congreso, otra ola de protestas y de paros indefinidos bloqueaba la enseñanza pública en Baleares. El motivo, el modelo educativo basado en el trilingüismo decretado por el gobierno balear. El conflicto sigue abierto. El 13 de noviembre, 11 años después del naufragio del Prestige, la audiencia de A Coruña absuelve al capitán, el jefe de máquinas
y al exdirector general de la Marina Mercante de delitos contra el medio ambiente. Porque non actuaron dolosamente e porque a súa imprudencia relativa, caso de existir, nin foi eficiente, nin se demostrou en moitos aspectos e, sobre todo, en ningún caso, foi grave. La plataforma Nunca Máis ha dicho que agotará todos los recursos, incluido el Tribunal de Estrasburgo. El Gobierno, por su parte, recurrirá el fallo para pedir indemnizaciones por el dinero invertido en la limpieza de las costas. Una sentencia que para nada está a la altura de toda la sociedad gallega que se movilizó con el grito de Nunca Máis. Se está trabajando en este momento por parte de la Abogacía del Estado es en recurrir en casación la condena al capitán del buque, no tanto por la pena privativa de libertad, sino porque esa pena privativa de libertad no conlleve responsabilidad civil e indemnización de los daños producidos. A mediados de septiembre se producen temblores de tierra que sacuden la costa de Tarragona y Castellón. Salí de casa, pero con un miedo de verdad, tremendo. Los expertos ven relación con un depósito de gas subterráneo situado a 22 kilómetros de la costa, el Almacén Castor, propiedad de una empresa controlada por ACS. La probabilidad es muy alta de que haya una relación de causa-efecto entre la inyección del gas y los movimientos sísmicos que se han producido. El proyecto se ha paralizado. Las Cortes Valencianas piden el desmantelamiento. El ministro de Industria es partidario de no indemnizar a la empresa si hay que cerrarla de forma definitiva. Junto con la educación, la sanidad ha centrado el debate social durante este año. Como antes había hecho Cataluña, Madrid había puesto en marcha el euro por receta, una medida que quedó suspendida en enero por el Tribunal Constitucional al admitir el recurso presentado por el Gobierno. Se solicita del presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el llamado euro por receta, que ha sido aprobado por la Comunidad de Madrid. También a comienzos de año, más de 300 directivos de hospitales madrileños renuncian a sus puestos en protesta contra el plan de la Comunidad de Madrid, que abrió un concurso para conceder a empresas privadas la gestión de 6 hospitales públicos. El plan no ha dejado de tener vaivenes en el marco jurídico. Cuando parecía aprobado, la justicia paralizó el proceso de forma cautelar. Finalmente serán 50 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid los que decidirán sobre el futuro de los hospitales que el gobierno madrileño quiere adjudicar. Desde el 1 de septiembre, más de 400 fármacos quedan excluidos de la financiación pública y otros medicamentos de uso generalizado aumentan su precio en un 50% de media. Organizaciones sociales, ciudadanos y profesionales de la sanidad se agrupan en una marea blanca de protestas que se ha extendido por distintas comunidades. 14 ciudades se unieron a Madrid en contra de los recortes y a favor de la sanidad pública. Lo que no queremos es que se haga un negocio de una sanidad que es de calidad y que es la envidia del resto del mundo. Nosotros pensamos que esto es un cambio de modelo sanitario y es lo que no estamos dispuestos a consentir. Tenemos el mejor sistema de salud de toda España y lo que queremos es que se introduzcan reformas de gestión que nos permitan mantenerlo en beneficio de todos los ciudadanos y eso es lo que vamos a hacer. El 31 de julio, Mariano Rajoy sella un pacto con representantes de los médicos y enfermeros para impulsar un nuevo modelo de gestión. Pero la polémica se acentuaba en el mes de octubre. Enfermos no hospitalizados con enfermedades como cáncer o hepatitis deberán pagar hasta 4,20 € por la medicación que reciben en los centros. Algunas comunidades se niegan a aplicar la medida. La ministra de Sanidad dice que el copago tiene como objetivo garantizar que el sistema sanitario sea sostenible. Tiene una fecha tope que es a principio de enero, estará en todas las comunidades. Igual hay a lo mejor un procedimiento de prueba unos días antes, pero básicamente en todas las comunidades autónomas se hará al mismo tiempo. ¿Por qué no consideramos que es una medida adecuada y además no consideramos ni que va a mejorar el Sistema Nacional de Salud ni que va a contribuir a su sostenibilidad? Pero has comido ya todo. En el ámbito de la dependencia, el presupuesto para 2014 se ha congelado. Según datos del Inserso, existen 800.000 dependientes en España que reciben atención, pero habría también 200.000 que no la reciben.
En octubre, el colectivo Carta por la Ciencia congrega a centenares de científicos que denuncian la situación crítica de la investigación. Poco después, el Congreso convalida por unanimidad un crédito de 70 millones de euros para mantener al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hemos invertido mucho dinero en la formación de todos los jóvenes, y ahora que pueden empezar a ser realmente productivos para el sistema, les estamos cerrando la puerta y les estamos dejando una sola vía, que es el aeropuerto. Hace apenas 2 semanas, trabajadores y usuarios de la sanidad, la educación y la ciencia se unen por primera vez en una protesta común contra los recortes. Antes de acabar el año, el Gobierno ha aprobado la reforma de la ley del aborto que llevaba en su programa electoral y que los colectivos pro vida venían reclamando. No tiene ninguna facultad el Gobierno para hacerlo. El rechazo al proyecto de los grupos feministas nos dejaba esta imagen durante una sesión del Congreso donde activistas de Femen interrumpieron una intervención del ministro Gallardón. La reforma aprobada el 20 de diciembre anula la ley de plazos para volver a la de supuestos. La anomalía del feto deja de ser una razón para abortar y las menores necesitarán el consentimiento de sus tutores. Se podrá abortar en los supuestos de violación o si hay grave peligro para la salud de la mujer, siempre que esté doblemente acreditado. Por 2 médicos de la especialidad correspondiente a la patología que genera el grave peligro para la vida o la salud de la mujer, médicos, esto también es novedad, que habrán de ser distintos de aquel que practica o dirige el aborto y que no trabajen en el mismo centro donde el aborto, en su caso, se vaya a producir. PSOE e Izquierda Unida consideran que el proyecto de ley supone un retroceso de 30 años y un ataque frontal a los derechos de las mujeres. Volvemos a la clandestinidad y, por lo tanto, al miedo. Volvemos a mujeres a las que se les obliga a parir hijos con graves malformaciones. Vamos a volver a asistir a eso. Y, por supuesto, vamos a volver a asistir a los charters a Londres por parte de las mujeres que tienen recursos económicos para hacerlo. Iglesia y asociaciones pro vida ven la reforma como un avance. Celebran que se elimine el supuesto de malformación y que la amenaza penal deje de recaer sobre la mujer. Coloca en el centro de la legislación los valores que de verdad están en juego, que es la vida del niño no nacido y los derechos y conflictos de la mujer embarazada. El anuncio del Gobierno ha tenido una reacción inmediata, con manifestaciones convocadas por organizaciones de mujeres y del ámbito sanitario que consideran que se pone en riesgo la salud de la mujer y piden la retirada inmediata del proyecto. Es como pensar que las mujeres embarazadas son irresponsables, no han cumplido las leyes vigentes y abortan de una manera caprichosa. El 22 de septiembre aparece el cadáver de Asunta, una niña de 12 años. El juez acusa de asesinato a sus padres adoptivos. Sostiene que Alfonso Basterra suministró una dosis tóxica de medicamentos para dejar indefensa a la pequeña. Luego la madre, Rosario Porto, habría asfixiado a su hija y trasladado el cuerpo sin vida a la pista forestal de Teo, en A Coruña, donde fue encontrado. Estaba toda estiradita y bueno, no la tiraron de cualquier momento, parece que no había esa prisa de coger y tirar el cuerpo de cualquier manera, vamos. Es un hecho brutal y salvaje, muy difícil de entender. Y a lo mejor no llegaremos a entender nunca lo que pasó por la mente de los asesinos. Para la justicia lo que es importante es el hecho, el cuándo, el cómo, el dónde y el quién. El ánimo subjetivo solamente cuando tiene una trascendencia jurídica. Que durante el desarrollo de El juicio contra José Bretón por el asesinato de sus hijos, Ruth y José, se prolonga durante un mes en la audiencia de Córdoba. Ahora sé que he estado viviendo con un asesino en potencia. En julio, José Bretón es condenado a 40 años de cárcel. El juez considera probado que mató a los pequeños e hizo desaparecer sus cuerpos para vengarse de su esposa. El caso de Marta del Castillo daba otro giro a mediados de abril. Miguel Carcaño, condenado a más de 20 años por el asesinato de la joven, ofrece su enésima versión de lo ocurrido y señala una finca de la Rinconada, en Sevilla, como el lugar donde enterraron el cuerpo de la joven. La búsqueda finaliza de nuevo sin resultado.
seguir en la búsqueda de una cuestión que ya es simbólica en Andalucía y en toda España, como es el cuerpo de Marta del Castillo y la situación que hay con este caso. La derogación de la doctrina Parot ha hecho que algunos violadores y asesinos que llevaban tiempo en la cárcel hayan salido en libertad. Algunos casos han creado alarma social, como el de Miguel Ricard, el único condenado por el asesinato de las niñas de Alcácer, o el conocido como violador del chándal, que ha movilizado al municipio de Almadén ante el temor de su regreso a esta localidad sevillana. ...46 mujeres han muerto en nuestro país a manos de sus parejas y exparejas hasta finales de noviembre. El informe de la Fundación ANAR revela que los malos tratos aparecen a edades cada vez más tempranas. La crisis agudiza el problema de la violencia porque un 97% de las víctimas confiesa que el paro y la falta de recursos supone un freno para denunciar. Yo he sufrido un maltrato y no he querido denunciar. He pasado violencia durante 11 años, maltrato psicológico, físico, económico y sexual, de los cuales preferí salir por mi cuenta, en buscarme mis ayudas, porque sabía que denunciando corría mi vida a peligro. Han sido más de 50 años de lucha, pero las víctimas españolas de la talidomida han visto cómo la justicia condenaba a la empresa alemana que comercializó el medicamento. A finales de los 50, muchas madres usaron la talidomida para aliviar las náuseas del embarazo, que provocó malformaciones a los recién nacidos. Las indemnizaciones pueden suponer 1 millón de euros de media según el grado de discapacidad. Por ahora, hay 24 afectados reconocidos oficialmente por el gobierno. La empresa ha recurrido a la sentencia. Hemos sido la primera asociación a nivel mundial que ha derribado a un imperio farmacéutico alemán, Grünenthal. Puede ser que ahora venga una oleada de demandas a nivel mundial. A pesar de la crisis, continúa el goteo de inmigrantes que lo arriesgan todo en busca de una vida mejor. Según datos de Interior, el número de personas que llega a las costas ha descendido, pero han aumentado las que intentan entrar por Ceuta y Melilla. La Guardia Civil ha interceptado 148 embarcaciones y más de 3.200 inmigrantes irregulares. Son víctimas de mafias que los lanzan al mar en embarcaciones cada vez más precarias. En algunos casos, se utiliza a los niños como si fueran hijos como una manera de evitar la extradición. La decisión del gobierno de volver a instalar concertinas, alambradas provistas de cuchillas, ha desatado una viva polémica. Entiendo que no es un proceder ajustado al derecho ni tampoco en términos de estricta humanidad. Es un método pasivo, no agresivo y disuasorio. Ni se nos ha acreditado un sistema mejor, no se nos ha aportado un sistema mejor y que resulte igual de eficaz, ni al mismo tiempo se nos ha acreditado que esté violando ninguna legislación comunitaria. Las organizaciones sociales alertan sobre el aumento de la desigualdad y la pobreza severa en España. Según Cáritas, 3 millones de personas en nuestro país viven con menos de 300 euros. Son el doble que hace 5 años. Es una situación que puede convertirse en crónica porque muchas de estas personas llevan más de 3 años demandando ayuda. La cuestión es cómo dar luz dentro del túnel, no cómo echar a correr para salir del túnel dejando atrás a millones de personas. El 19 de julio son liberadas las 2 cooperantes de Médicos Sin Fronteras, Montserrat Serra y Blanca Thiebaud, secuestradas en Kenia durante casi 2 años. Pero el 2013 nos deja la historia de 3 periodistas españoles secuestrados en Siria. Se trata de Mar Marginedas, Javier Espinosa y Ricardo García, que han despertado una corriente de solidaridad pidiendo su liberación. A pesar del riesgo, hemos antepuesto vuestra tragedia a nuestra propia vida, con el único objetivo de levantar la conciencia colectiva sobre los acontecimientos en Siria. 62.246, 4 millones de habitaciones. Y un año más que se va con la cantinela del Gordo de Navidad. 62.246, 4 millones de euros. Un estribillo que despertaba todo tipo de sentimientos. Historias de nerviosismo, felicidad, consuelo
y la alegría desbordada de los agraciados en un sorteo que este año ha estado muy repartido. 360 millones de euros se han ido para la localidad madrileña de Leganés, con casi 20.000 parados y mucha población jubilada. Primero dar algo a mis hijos y luego después darnos nosotros un capricho. Me hacía falta, la verdad me hacía falta, porque con 53 años trabajar a estas alturas y con 1.150 de paro, imposible. Pienso que te consideras como un poco ángel de la guarda. A mí me parece maravilloso, ¿no? Un buen pellizco de ese gordo, 180 millones, ha tocado en Mondragón, un lugar castigado especialmente por la crisis con el cierre de Fagor. Estamos pasando por unos momentos muy malos con lo que ha pasado con Fagor y todo, y la gente se merece ser feliz. Y un temblor de piernas que es que no me lo creo todavía. Bailén, Quintanar de la Orden, Huelma, Sanlúcar la Mayor o Manises han sido otras localidades afortunadas que al menos durante un tiempo olvidarán todo lo negativo del 2013. Rituales que dan gracias a la diosa Fortuna, reflejos de una sociedad que se arma de ilusión incluso en tiempos de crisis, queriendo creer que la vida misma es como una lotería. Nunca sabes lo que te va a tocar.